Lineamientos técnicos generales que desarrollamos en la Dirección General de Evaluación con la Plataforma Nacional de Transparencia. Bueno, hace un momento estábamos hojeando ya algunas páginas de esta presentación y ustedes ya conocen lo que es la Plataforma Nacional de Transparencia. Está integrada por 4 módulos. El primero es el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. El segundo es el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información. El tercero es el Sistema de Medios de Impugnación. Y el cuarto, la herramienta de comunicación entre órganos garantes y sujetos obligados. En esta parte de la exposición solamente nos vamos a enfocar en un módulo, que es el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. Y bueno, para que este módulo opere eficientemente, necesita de información estructurada, información sistematizada e información ordenada, de tal forma que para que lográramos operar esto eficientemente, nos dimos a la tarea, en la Dirección General de Evaluación, de crear los lineamientos técnicos generales para la publicación de las obligaciones de transparencia que desde hace un buen tiempo ya hemos estado exponiendo. Quisiera tener una leve noción de quién ya conoce sobre estos lineamientos, si pudieran levantar su mano para saber cómo en qué términos podemos exponer el tema, si profundizamos, si solamente es algo somero. ¿Podría levantar su mano si ustedes ya conocen sobre estos lineamientos técnicos generales? Creo que es mitad y mitad, ¿verdad? Más o menos. Entonces, por favor, permítanme exponerles brevemente en qué consisten estos lineamientos, solamente para que todos estemos en el mismo canal y entendamos cómo se va a cargar la información de las nuevas obligaciones de transparencia en el SIPOT, que es ese Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. Bueno, yo les decía que ese SIPOT necesita una base de datos estructurada, y los lineamientos técnicos justamente establecen las políticas, criterios y formatos que nos permitirán cargar de forma adecuada o estructurada esa información al SIPOT. Así es que esa es la relación que tenemos entre estos dos elementos. Ahora bien, estos lineamientos técnicos generales se dividen en 3 secciones generales. La primera es la de disposiciones generales, la segunda son sus anexos y al final viene un apartado de transitorios. En la parte de los anexos ustedes van a encontrar cada una de las instrucciones sobre cómo cargar la información referente a las obligaciones de transparencia. Y en ese orden de ideas podemos encontrar en el anexo 1 lo referente a las obligaciones comunes que vienen especificadas en el artículo 70, y del anexo 2 en adelante encontramos solamente las obligaciones de transparencia específicas, es decir, que solamente son aplicables a un tipo de sujeto obligado en específico. Pensando en nosotros, estaríamos cayendo en lo que es el artículo 70 y también aquel artículo del título 5 de la Ley General de Transparencia que se refiere a los órganos garantes en materia de transparencia y acceso a la información pública. Ahora, solo para recorrer este camino juntos y todos estar en el mismo tenor, me gustaría mostrarles grosso modo cómo es la estructura de los anexos, de esos lineamientos técnicos generales. Ustedes encontrarán que cada obligación de transparencia viene con la misma estructura. Y aquí quisimos poner un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con esta obligación de transparencia, que es facultades de cada área. Y en el primer bloque de lo que ustedes encontrarán en estos lineamientos es un párrafo explicativo sobre a qué se refiere específicamente esta obligación de transparencia, es decir, explica el tema, y en segundo lugar, detalles o especificaciones de qué tipo de información se nos está requiriendo acerca de esa obligación de transparencia. De manera rápida, leo 2 primeras líneas de los párrafos. Dicen cumplimiento en el caso de facultades de cada área. Dicen cumplimiento de esta fracción, los sujetos obligados publicarán las facultades respecto de cada una de las áreas previstas en su normatividad interna. Acá abajo nos vienen ya esos detalles sobre cómo estaría relacionada esta información con la de otras obligaciones, como para que encontremos coherencia entre la información de una obligación de transparencia y otra. En esta parte bien, esta fracción guardará estricta relación con la estructura orgánica publicada por el sujeto obligado. También dice que deberá guardar relación con facultades de cada una de las áreas que la conforman. También guardará correspondencia con lo publicado en las fracciones 4, que es metas y objetivos, 5 indicadores de interés, 6 indicadores de resultados y 13 unidades de transparencia. Entonces, esta es una guía sencilla, una explicación de qué es lo que nos está pidiendo la obligación sobre facultades de cada área. Ahora bien, después de este bloque encontrarán un apartado, así entre líneas, que nos da algunos detalles, como el periodo de actualización, es decir, cada cuándo tendremos que estar actualizando la información referente a las facultades del área. Tenemos en este caso en particular que es trimestral, y también aquí aparece cuánto tenemos de plazo para realizar una modificación en la plataforma nacional en caso de haber una modificación sobre ese tema. Y aquí dice 15 días hábiles después de alguna modificación.
En la siguiente línea aparece esta instrucción sobre conservar en el sitio de Internet la información vigente. Existen otras obligaciones de transparencia que nos podría estar pidiendo tanto información vigente como la referente a otros ejercicios fiscales anteriores. En algunos casos puede ser 1, 2, 3, hasta 6 ejercicios fiscales anteriores nos pueden solicitar y tendríamos que estarlo cargando eso a la plataforma nacional. Finalmente dice que esta obligación de transparencia aplica a todos los sujetos obligados. Después de esa sección, probablemente y en una plática previa, les comentaron que hay, en esta parte de los lineamientos, se les solicitan criterios sustantivos y criterios adjetivos. Los criterios sustantivos tienen que ver con el core de lo que nos están solicitando en esa obligación de transparencia y los adjetivos simplemente son elementos secundarios que permiten cotejar cuestiones de verificabilidad, identificar qué unidad administrativa es la responsable de cargar esa información, en qué plazo se está actualizando y también en qué periodo se está conservando. Pero empecemos con los criterios sustantivos de lo que es esta obligación de transparencia. Tenemos solamente 4, les decía que es un ejemplo sencillo, y son criterios como esto, por eso les decía que es el core. Y dice, criterio 1, denominación del área, de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado. Estamos pensando en facultades de cada área del sujeto obligado. Criterio 2, denominación de la norma en la que se establecen sus facultades. Criterio 3, fundamento legal, es decir, el artículo y la fracción de esa norma que citamos anteriormente. Y 4, es la transcripción de ese artículo o fracción que faculte a nuestra unidad administrativa. Entonces, esto es lo que principalmente tendríamos que estar cargando sobre esa obligación de transparencia en específico. Ahora les presento lo que son los criterios adjetivos. Y en criterios adjetivos tenemos de diferentes tipos. El primer tipo es criterios adjetivos de actualización, y en este sentido, los que tenemos de actualización son estos, dice periodo de actualización de la información, es muy semejante a lo que habíamos visto en líneas anteriores, en esta parte de periodo de actualización, y dice trimestral, en su caso 15 días hábiles después de alguna modificación. Criterio 6, la información deberá estar publicada y actualizada al periodo que corresponde, de acuerdo con la tabla de actualización y conservación de la información. Bueno, esta tabla es importante que sepan que la van a encontrar al final de lo que es el anexo 1 de estos lineamientos técnicos generales, que es una tabla que simplemente sintetiza todos los plazos de actualización y conservación de la información que nos requieren las obligaciones comunes de transparencia. En el criterio 7 tenemos conservar en el sitio de Internet y a través de la plataforma nacional la información vigente. Es bien importante que ustedes sepan que la información que tenemos que publicar no solamente debe estar en la plataforma nacional, sino también en nuestro portal electrónico institucional, en una sección denominada transparencia. Seguidamente tenemos criterios adjetivos de confiabilidad y aquí especificaremos el área o unidades administrativas que generaron o que poseen la información que nos está solicitando esa obligación de transparencia. Después tenemos la fecha de actualización de la información publicada con el formato día, mes y año, y abajo la fecha de validación. Aquí es algo distinto para, como lo habíamos venido haciendo en el portal de obligaciones de transparencia hasta el actual, porque antes solamente nos solicitaban en ese sistema la fecha de actualización de la información. Ahora estamos también solicitando la fecha de validación, y les digo por qué. Pensemos justo en este caso de facultades de las unidades administrativas de nuestro instituto. Puede ser que si tal vez hubo una modificación a principios de año, imaginemos que hubo una modificación en enero de 2016 de nuestro estatuto orgánico, reglamento interior, y en ese momento tuvimos que poner las nuevas atribuciones que otorgó a nuestra área ese estatuto orgánico o reglamento interior. Bueno, nosotros lo asentamos y ponemos la fecha justamente con que estamos actualizando ese detalle, esa información. Pero supongamos que pasan los primeros 3 meses, luego el segundo trimestre, el tercero, el cuarto, y a lo largo de este año no hubo ninguna modificación en lo que es ese marco normativo. Si esto llega a suceder, de todas maneras, la herramienta nos solicita a la plataforma nacional que sigamos actualizando la fecha de validación de esa información, lo cual significaría que, aunque tú no tengas que volver a cargar la información sobre las facultades de tu área, con que tú pongas simplemente se validó al finales del primer trimestre del año, a finales del segundo trimestre del año, en el tercero, en el cuarto, significa que esa información sigue estando vigente, que sigue siendo válida, y no te requerimos que estés volviendo a cargar la información cuando en realidad no hay ninguna modificación sustancial. Entonces, nada más para que ustedes se lleven ese detalle.
Después, y ya terminando esta sección de estructura general, tenemos los criterios adjetivos de formato. Para cada una de esas obligaciones de transparencia, se nos establece un formato para que nosotros podamos cargar la información y que es como este que presentamos a continuación. Aquí les pido que hagan un ejercicio de abstracción e imaginen que este cuadro Word, pues en realidad es una tabla Excel, porque así ustedes lo van a manejar. Y para esta obligación de transparencia en específico, que es facultades de cada área, tenemos, si ustedes se dan cuenta aquí, los mismos criterios sustantivos que les mostré antes. Voy a regresar un poco. Aquí están los criterios sustantivos de contenido, esos 4. Ustedes los encuentran aquí igual, que es denominación del área, denominación de la norma, fundamento legal y la transcripción de ese fundamento legal. Entonces, aquí estaría el core, otra vez, de lo que nos solicitan sobre esa obligación de transparencia, y abajo, en letras más pequeñas, están los criterios adjetivos, como el periodo de actualización, la fecha de validación, y el área responsable de generar o poseer esa información. Entonces, esta es la estructura general. Este es un ejemplo muy sencillo para efectos de exposición, pero hay obligaciones de temas complejos, con explicaciones muy amplias, porque así lo requiere el tema, y también con formatos bastante ampliados, pero grosso modo ustedes van a encontrar esta estructura y además muy bien detallado incluso ahí en la parte de la explicación para cada obligación de transparencia, cómo hacer y qué tipo de información tenemos que registrar. Ahora, esto fue la estructura y les decía hace un momento que los lineamientos técnicos generales se dividen en 3 secciones y una de ellas son disposiciones generales. Es muy importante, si ustedes van a estar cargando esta información en la plataforma nacional, que le echen un ojo a esta sección de disposiciones generales porque es una especie de instructivo rápido de cómo tienen que hacer las cosas. Entre algunos detalles que vienen previstos en esta sección de disposiciones generales está la responsabilidad o esta idea de distribución de competencias que dice que la responsabilidad última de registrar la información corresponde a las unidades administrativas o áreas de los sujetos obligados. Esto es un cambio de paradigma y es muy importante que nosotros en el instituto lo sepamos. Antes la unidad de transparencia, de acceso a la información, era la responsable de cargar toda la información al POT. Bueno, ahora ya no es así. Un poco esto se explica debido a lo masivo ya de las obligaciones de transparencia y también lo masivo de información que se está solicitando acerca de estas. Entonces tenemos que está esta redistribución de atribuciones, siendo justo cada unidad administrativa la encargada de publicar, actualizar y validar la información que se suba a la plataforma. Ahora bien, no por esto la unidad de transparencia se queda pues sin hacer alguna actividad. Realmente estará recabando y supervisando que toda esa información que se esté almacenando en la plataforma nacional correspondiente al instituto, pues cumpla con los criterios establecidos en los lineamientos. Entonces va a haber mucha comunicación entre esos enlaces de cada área que estén cargando la información y la unidad de transparencia del instituto. Ahora bien, está esta parte de información veraz y actualizada. Es muy importante que en lo que nosotros carguemos, quizá aquí para nosotros sea un poco reiterativo porque estamos en el instituto, lo sabemos, pero tenemos que cuidar que la información que carguemos guarde estricta correspondencia con los documentos que respalden esa información. Les decía hace un momento que vamos a estar cargando la información en un formato Excel. Realmente solamente estamos transcribiendo datos y también en algunos casos se nos pide digitalizar documentos, pero la mayoría son datos transcritos en formato Excel. Pero eso tiene que estar respaldado bien en un documento físico, que forme parte de los documentos, expedientes que formen parte de nuestro archivo, del archivo de cada área. Y aquí me gusta comentarles siempre una anécdota. Hace 3 años más o menos, hubo una nota en el periódico Reforma de un periodista importante en la cual él estaba evidenciando que el gobierno del Distrito Federal, no en esta gestión, sino en otra anterior, estaba evidenciando que la información que se difundía en el portal de obligaciones de transparencia, el del GDF, no correspondía a lo que él podía obtener de ese mismo tema a través de una solicitud de acceso a la información. Este periodista solicitó información sobre los gastos en medios de comunicación y al ver las cifras justo correspondientes que ahí aparecían en el POT, no tenían concordancia con los contratos de todo ese año hechos en materia de medios de comunicación. Entonces, pues lo puso en primera plana. La verdad es que sí fue un periodicazo fuerte, lo estuvieron manejando mucho en medios, y la onda es que eso nos podría pasar también a nosotros. Y pensando en que somos el Instituto Nacional de Transparencia, pues no nos puede suceder algo así. De tal forma que
sí hay que cuidar mucho esta cuestión de la veracidad de la información y esa correspondencia entre la información que difundamos con los expedientes en que se respalda esa información. Ahora, aquí simplemente hacer énfasis otra vez en que la información que publicaremos sobre las obligaciones de transparencia estará en lo que es la plataforma nacional y los portales de Internet. Y tenemos también, pues en general, hay algunas acepciones, pero en general hemos previsto para la carga de todas las obligaciones de transparencia que sí haya una actualización cotidiana de cada 3 meses. Habrá algunas excepciones, por ejemplo, los informes de la cuenta de la Hacienda Pública Federal, sabemos que se publican cada año, se elaboran cada año, no podremos ajustarlo a esta actualización de 3 meses, pero a pesar de ese tipo de excepciones, quisimos casi a todas las obligaciones de transparencia darle ese tiempo de actualización, a efecto de que la gente cuando consulte la información tenga la información más actualizada posible. Bueno, va a haber algunos inconvenientes o problemas a los que nos vamos a enfrentar cuando estemos cargando ya la información. Y nosotros tratamos de identificar qué problemas justo podríamos tener e identificamos 3 escenarios respecto a qué podemos hacer cuando no contamos con tal o cual información. El primer escenario que identificamos es que no se haya generado información en algún periodo determinado. Y en ese sentido, la duda sería, ¿qué podemos hacer en ese caso? La verdad es que la respuesta para cada uno de los escenarios va a ser explicar, y explicar en qué términos. Bueno, si no generamos información en un periodo determinado, explicaremos los motivos mediante una breve leyenda motivada y fundamentada de por qué no tenemos esa información para ese periodo. Simplemente en la plataforma nacional hay que explicarlo de manera fundada y motivada. Otro escenario que previmos es que si nunca se ha generado información que por normatividad se nos ordena, de igual forma, simplemente tenemos que explicar y en este caso poner información que consideremos equivalente a lo que nos solicita esa obligación de transparencia. Entonces, dice, se puede difundir información que se considere equivalente, explicando mediante una leyenda por qué se considera equiparable. Y este tipo de información la podremos publicar hasta por 1 año. Pero, una vez que termine ese periodo de 1 año, deberemos de generar y publicar la información que es parte de nuestra competencia. Entonces, solamente tenemos chance de 1 año para generarla. Y, como les decía, aquí la palabra clave es explicar, ¿no? ¿Por qué estamos poniendo esa información equivalente? Y el tercer escenario que vimos es que nunca hayamos generado esa información que por normatividad sea competencia nuestra y además no existe información equivalente. Bueno, en ese tipo de casos, lo que tenemos que hacer es explicar que dicha información será generada y publicada, periodo máximo de 2 años, fundamentando los motivos por los cuales no se ha generado esa información. Entonces, creemos nosotros que en general aquí están previstos los casos que podríamos enfrentar. Esta presentación seguramente se las vamos a compartir y puede esto servirles como guía, pero además viene esto previsto en las disposiciones generales de los lineamientos. Ahora, es importante que ustedes sepan, más en este tipo de contexto, ahorita estamos… ¿sí? Llevaron, cosa que por supuesto está mal. Entonces, ¿cómo podría entonces subsanarse esto? ¿Se tiene que justificar, fundar y motivar? ¿O qué es lo que se le suele comentar a los sujetos obligados en estos casos? Es un caso complejo, pero es un caso real, sí es cierto. De hecho, pasó en presidencia hace como 2 sexenios, que a veces, y ahí tenemos un archivo en una casa, un archivo presidencial. Pero sí, la verdad es que si se llegan a robar expedientes, porque pues la verdad es que ese tipo de expedientes son un bien público, lo más adecuado, por ejemplo, lo que yo haría pensando en lo que prevén estas disposiciones generales es simplemente explicar eso, ¿no? Que no contamos con esa información porque la desaparecieron, porque fue extraída de la institución. Yo creo que es esa parte de fundamentar, de motivar. Y pues señalar, también ahí sí va la parte de fundamentar que pues la verdad sí nos competía tener esa información, ¿no? Contar con ella, pero pues sí explicar adecuadamente por qué no la tenemos en este instante
Y ese es simplemente como para vista de nosotros, para ponerlo así justificadamente en lo que es la Plataforma Nacional de Transparencia. Me salgo de esta materia, digo, ya eso podría ser materia pues incluso de una sanción administrativa, otro tipo de cosas, ¿no? Pero a nosotros simplemente nos corresponde reportar en la Plataforma Nacional y creo que lo adecuado sería decir, somos competentes para tener ese tipo de información, no contamos con ella, porque identificamos que fue extraída, incluso yo creo que cubriéndonos nosotros mismos como servidores públicos, pero te pongo tal vez esta información que puede ser equivalente o de plano, que es la última opción, permíteme generarla, justamente en lo que yo voy ejerciendo estas atribuciones y voy a ir generando información nueva sobre esta facultad en específico que tengo, aunque no tenga ya la previa, ¿no? Precisamente se cruza con cambios, ¿no?, de estas autoridades y queda un cachito de la administración anterior en ese periodo, a lo mejor, por ejemplo, de mayo a agosto de 2015, y es ahí donde en ese periodo se pierde información. Nada más era para dejarlo como, pero queda muy claro tu comentario. Gracias. Bien, muchísimas gracias por el comentario. Como idea final, les digo, no es tanto materia de nosotros, pero yo considero que sí es una responsabilidad que se mantenga, una obligación que se mantenga ese archivo, e incluso yo creo que puede ser eso juzgado con base en la Ley General de Bienes Nacionales, ¿no? Es un bien nacional, justo un expediente, un archivo, y en ese sentido, si alguien se lo robara, yo creo que llevado el caso bien, podría justamente desembocar en otra cosa, pero eso no nos corresponde a nosotros, simplemente nosotros con que informemos, motivemos, fundamentemos por qué no contamos con eso y por qué si somos competentes, creo que nos bastaría, pero sí puede haber casos de ese estilo. Gracias. Ahora bien, en el caso de periodos electorales, quizá tal vez a nosotros no nos genere tanta confusión porque somos un organismo constitucional autónomo, pero igual nos sirve si nos preguntan por fuera y también nos sirve para cuando carguemos nuestra información. La información que nos pide la Plataforma Nacional de Transparencia en el CIPOT, pues no es información que corresponda a propaganda gubernamental ni electoral, de tal forma que lo que nosotros tengamos que estar cargando en ese ejercicio continuo de carga de información, pues nunca se debe de detener. No sé si ustedes han visto ahorita si se meten a portales de presidencia, de la APF, también ahorita pues para los estados que tienen elecciones locales, tanto de gobernador como de ayuntamientos, pues se dan cuenta que tienen ahí una leyenda de pues ahorita hay veda electoral y entonces no está muchísima información disponible para ustedes. Bueno, esto no puede pasar con el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia ni con nuestra sección de transparencia, donde también estarán cargadas las obligaciones de transparencia. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer ya de manera inmediata? Ya vimos algunos elementos generales sobre los lineamientos, sus disposiciones, pero ¿qué nos va a solicitar pronto el instituto? Aquí es como, tenemos esas dos cachuchas nosotros, tenemos la cachucha de sujeto obligado y también la cachucha de órgano garante. Lo primero que se nos requiere, y también aparece previsto en los lineamientos, es hacer una tabla de aplicabilidad. Una tabla de aplicabilidad en la cual nosotros pues enlistemos cada una de las obligaciones de transparencia y simplemente refiramos si esas obligaciones son aplicables a nosotros o no. En este sentido, para hacer esta tabla de aplicabilidad tenemos una fecha límite de entrega de hasta 30 días hábiles después de que entren en vigor los lineamientos. Ahorita está en trámite simplemente ya la publicación en el DOF de estos lineamientos, pero una vez que entren en vigor empezarán a contar esos 30 días hábiles. Y la idea de esa tabla de aplicabilidad es que así como digamos cuáles obligaciones no son aplicables, también que nosotros fundamentemos y motivemos cuáles no. Y desde aquí igual podemos como empezar a delegar temas, ¿no? Pues la verdad es que esto no nos corresponde, tal vez es una atribución, una obligación de transparencia genérica, pero pues realmente a mí, órgano garante, esto no me corresponde aplicarlo. Pero sí va a ser una cuestión de analizar muy bien pues cada obligación de transparencia y empatarlo con las atribuciones de nuestras unidades administrativas. Aquí les ponemos un pequeño ejemplo de lo que puede ser una tabla de aplicabilidad que nosotros tendremos que realizar. Está en las columnas como de orden de gobierno,
de organismo o poder de gobierno, aquí era nuestro nombre, el tipo de sujeto obligado, y aquí pondríamos los artículos, la fracción, el inciso, si nos aplica o no nos aplica, y aquí nada más restaría poner una columna en la que justo expliquemos, en el caso de las que no nos aplican, detalladamente, pues por qué no es así. Entonces esto tenemos que hacerlo pronto. Ahora, algunas otras precisiones para subir la información son las siguientes. Por una parte, hay obligaciones de transparencia que son nuevas para nosotros, en el sentido en que… Isaac, perdón, una pregunta con la lámina anterior. Ajá. A ver, ya, si estoy entendiendo bien esa tabla de aplicabilidad, se va a efectuar un análisis por las áreas y vamos a decir cuáles nos aplica y cuáles no. Aquí al interior del instituto. Eso se le va a mandar, supongo que a la dirección general, a la unidad de enlace. Ajá, y luego… Ok. En este caso en particular, en el caso de las tablas de aplicabilidad, el proceso que viene es, ustedes la elaboran, la mandan a la Dirección General de Enlace correspondiente, que sería la de órganos garantes, la revisa lo que es esta Dirección General, la contrasta también con nuestras facultades, en este caso del instituto, y dictamina justo sobre si estas obligaciones de transparencia nos aplican, si en verdad estas que nosotros digamos que no nos aplican, pues también esto es cierto, pero lo va a ir cotejando vis a vis la tabla con las facultades de cada unidad administrativa. Y se va a notificar por escrito a la unidad si fue o no fue aceptada la aplicabilidad, para de ahí proceder entonces luego supongo a la evaluación, ¿no? Exacto, de hecho… Además de que se notifique, porque si es un procedimiento formal, de hecho esto igual va hacia afuera, por ejemplo, si estuviéramos pensando que nosotros somos un sujeto obligado distinto al INAI, tan es formal esta situación que, por ejemplo, si estuviera aquí Segov, no sé, Presidencia, Función Pública, en efecto, ellos notifican la tabla de aplicabilidad, la revisa la Dirección General de Enlace correspondiente a la APF en ese caso, dictamina y dice, sí, estas te aplican, estas no, vis a vis tu marco normativo, y va de vuelta justamente esa tabla de aplicabilidad para que tú sepas. Y luego hay un ejercicio también de difusión, que es que tanto el INAI como ese sujeto obligado tienen que subirla a su página de internet. Entonces, por ejemplo, también nosotros vamos a publicar lo que es la tabla de aplicabilidad nuestra, y también vamos a después publicar las tablas de aplicabilidad de todos aquellos sujetos obligados, de los cuales nosotros seamos órganos garantes. Y se difundiría en las dos fuentes de información. Entonces, ahí está el ejemplo. Y bueno, algunas precisiones para subir la información. Les comenzaba a platicar ahorita que, bueno, nosotros ya contamos con 17 obligaciones de transparencia que vienen en la ley federal, pero ahorita tenemos 170, que algunas nos aplicarán, otras no, pero la onda es que hay nuevas obligaciones que no estaban contempladas en la ley federal. ¿Qué tenemos que hacer con la carga de información para esas nuevas obligaciones que no estaban contempladas? La información referente a esas obligaciones tenemos que difundirla a partir, o sea, estando actualizada esta información a partir del 5 de mayo de 2015. Es decir, la fecha en la cual entra en vigor la Ley General de Transparencia. Vuelvo a correr esta frase, simplemente como para que no nos quede duda. Para aquellas obligaciones de transparencia nuevas para nosotros, tendremos que difundir información acerca de ellas a partir del 5 de mayo de 2015. Entonces, pues hay que empezar incluso a buscar un poco en los expedientes, ¿no? No es como a partir de que entren en vigor los lineamientos técnicos, empiezo a publicar información sobre esos temas. Empecemos a buscar lo que hay sobre esas nuevas obligaciones de transparencia desde el 5 de mayo de 2015, que ya llevamos casi un año corrido. Ahora, hay también otro escenario más, o otra rama más de este árbol de argumentación, que es, bueno, y si ya hay obligaciones de transparencia que tuviéramos nosotros bajo el anterior marco normativo en materia de transparencia y nos las vuelven a solicitar estos lineamientos técnicos generales, ¿qué hacemos? Bueno, aquí la respuesta es la siguiente. Por ejemplo, una obligación que nosotros ya tenemos desde antes y muchísimos otros sujetos obligados, federales, estatales y municipales, está el directorio. Ya nos lo solicitaban desde antes y en ese sentido simplemente tendremos que pues seguir publicando la información tanto en la plataforma nacional y en un momento de transición también en lo que es nuestro portal de obligaciones de transparencia vigente, el que está operando en este instante. Entonces aquí lo que quiero decir es,
tendremos que tener una etapa de transición en la cual las dos plataformas electrónicas estarán operando, tanto el POT viejito como la plataforma nacional. Y esta etapa de transición será de 6 meses. De tal forma que, y aquí empieza a haber otra vez más, vamos a pensar como en otro tipo de ejemplos, porque en el caso de directorio solamente pues, estamos publicando información vigente, pero una obligación de transparencia con la que ya contemos y que tenga, que se pida pues, que se conserve información por mucho más tiempo, por ejemplo, contrataciones, lo que tendremos que hacer es continuar cargando en nuestro portal de obligaciones de transparencia vigente la información sobre esas contrataciones hasta que termine el plazo de 6 meses, una vez que entren en vigor esos lineamientos, y una vez que también inicie lo que es la vigencia de esos lineamientos, esa misma información también la estaremos publicando en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es decir, estaremos haciendo un ejercicio doble en ese periodo de transición. Ahora, en lo que se refiere a la información sobre los periodos anteriores, es decir, que no correspondan al vigente, sobre esas contrataciones, ¿qué haremos? En el caso específico de contrataciones, en la plataforma nacional tendremos que cargar la información vigente, pero también la que nos pida esa obligación de transparencia que deba de subirse de acuerdo al periodo de conservación que nos establezca. Y por ejemplo, pudiera ser un periodo de conservación de 3 años. Si para contrataciones nos establecen un periodo de conservación de 3 años, tendríamos que estar subiendo a la plataforma la vigente y la correspondiente a los 3 años anteriores, porque así nos viene el periodo de conservación. Y a la par, estar cargando lo que viene en el portal de obligaciones de transparencia sobre esa fracción en específico. ¿Sí queda claro este punto? ¿No? Ajá. Uh-huh. Si sobre auditorías nos dijera que además del periodo vigente nos piden 3 ejercicios fiscales anteriores, por ejemplo, sí tendríamos que cargar en la plataforma nacional lo relativo a los 3 ejercicios anteriores, porque así aparece justo el plazo de conservación de la información. Y además de eso, de lo que aparece en la plataforma, tú tendrías que seguir publicando durante los 6 meses de transición en el POT, lo que se refiere a esa obligación de transparencia. O sea, de tal forma que en esta etapa de transición pues son dos plataformas electrónicas corriendo a la par, ¿no? En la Plataforma Nacional de Transparencia se va a cargar con base en los nuevos formatos, en los nuevos criterios y formatos. Y en el POT viejito va a ser con base en lo que nos solicitaba simplemente la ley federal anterior, que es puede ser con muchos menos criterios, en otro tipo de formatos. Ajá. Pues ahorita hay una etapa ya de liberación. Lo que estamos primero esperando es que, por una parte, se emitan en el DOF estos lineamientos, ya se los llevaron entonces, miren, a publicar. Y a la par, yo lo que he escuchado justo aquí en el instituto es que algunas áreas ya están empezando a explorar lo que es la plataforma nacional, están viendo ya lo que son los formatos electrónicos. No sé hasta qué nivel han avanzado aquí internamente, pero algunas áreas ya conocen lo que es la plataforma, la sección del sistema de portales de obligaciones de transparencia, como para que empiecen a familiarizarse. Puede ser que pronto lleguen a tu área y te den tu usuario y tu contraseña para entrar a esa sección de la plataforma. No, perdón, es que mira, a mí me queda claro todo lo que estás comentando, pero a mí me surgen como 2 dudas en particular. La primera es porque nosotros tenemos fecha límite el viernes como instituto para subir ya la información. Ajá. Entonces, bajo esa lógica, yo necesito, y creo que la mayoría estamos como interesados en que nos puedan explicar cómo subir, o sea, que nos enseñen ya los formatos para ir como visualizando un poco esa parte. Y lo que tú mencionabas en cuanto a la tabla de aplicabilidad, mi duda es, ¿se refieren a la que ya en este oficio que te comento, ya nos tienen de alguna forma distribuido o hay una propuesta de distribución de las fracciones? ¿Eso es la tabla de aplicabilidad? La verdad es que no estoy enterado de que se les haya a ustedes remitido una tabla de aplicabilidad, ahí sí lo desconozco yo. Más bien operaría con base en el proceso que yo te explicaba hace un momentito, y respecto a lo que decías de la carga de información,
Justo pues estamos como explicando estas dos partes de la historia. Primero nosotros entramos con el tema de lineamientos, que es el instructivo de cómo, del tipo de información que se te requiere cargar en la plataforma nacional, y ahorita viene aquí el colega de sistemas a explicarte ya la parte técnica nada más. Pero sí va muy de la mano. Ahorita viene esa parte a continuación, pero sí es como, está el instrumento jurídico, que es la guía, el instructivo de qué información nos está requiriendo la plataforma, y después ya nada más va la parte técnica de cargada de información. Sobre este otro elemento que decías del oficio, no estoy enterado de qué tipo, y tampoco sé de qué área te haya llegado ese oficio, la verdad. Llegó de presidencia y la tenemos giradas todas las áreas. Ok. Entonces, Pues por sí. eso ese es como un poco… La duda. Sí, yo creo que ahí ya tendremos que empezar la carga. Te digo, yo tengo entendido que hay áreas que ya tienen un usuario y contraseña y están con eso, ¿no? Ya todas las áreas lo tenemos. Ok. ¿Mande? Por ahí había un comentario, ¿sí? Juan José. Así es. Como en el POD que actualmente opera, ¿no? Ajá. O sea, ¿sí es así? A ver, va de nuevo. Hay nuevas obligaciones que vienen del 5 de mayo de 2015 para acá y se van a publicar en la plataforma. Ajá. Y están las obligaciones anteriores que se publican en el POD, que está todavía en uso. ¿Sí? Así es. Ok. Estas nuevas obligaciones también se van a replicar ahora en el POD, es lo que nos estás comentando. Se van a replicar en los dos sistemas, en la Ajá. plataforma y en el POD, ¿no? Sí. Ok. Las nuevas obligaciones que se van a subir al POD también es a partir del 5 de mayo de 2015 para acá. Ajá. Independientemente de que el lineamiento que está pensado a que opere a futuro, diga que ahí tienen que tener 3 años para atrás o 2 años para atrás, porque las nuevas obligaciones son del 5 de mayo para acá. ¿Sí estoy entendiendo bien? No, Porque el aquí- transitorio de la Ley General dice que es del 5 de mayo para acá. adelante. Sí. Fíjate que yo igual tenía hace tiempo esa duda, lo platiqué justo con mi director general de área, y en efecto, o sea, no es como tú lo estás comentando. Yo igual antes tenía esta confusión en el sentido de decir solamente la información referente a nuevas obligaciones de transparencia. Lo que tú estás diciendo es, se publicará la información relativa a estas obligaciones a partir del 5 de mayo de 2015 en adelante, ¿no? Esa es la idea que tú estás exponiendo. Yo te estoy diciendo, Sí. si es cierto, se publica esa información de las nuevas obligaciones de 2015 en adelante, pero además, tanto de las obligaciones nuevas como anteriores, tendremos que estar cargando la información de los periodos anteriores que nos soliciten en esos lineamientos técnicos. Por eso te decía, si en esos lineamientos para contratos nos están pidiendo la información vigente, pero además la información correspondiente a 3 ejercicios fiscales anteriores, también tendríamos que estar cargando la información sobre esos Bueno, 3 pero ahí ejercicios entonces el fiscales transitorio anteriores. de la Ley General se está vulnerando porque eso no dice. Eso no dice, disculpa, y aparte de eso, a la larga, ¿cómo lo vas a interpretar? Por ejemplo, y te voy a poner el mío, ¿no? Porque digo, al final de cuentas, pues todos estamos viendo la información que tenemos que subir. El mío dice 1 año, la del ejercicio dice y 1 año. El ejercicio, ¿cómo vas a partir el ejercicio? A partir de que cargues, a partir del 5 de mayo que cargues la información, ¿es el ejercicio hacia atrás al 5 de mayo anterior o por ejercicio fiscal? O por año calendario. ¿Cómo vas a partir el ejercicio? No lo dicen los lineamientos. En el ¿sí? caso de… Y entonces yo te diría, en mi caso dice 1 año, entonces yo te puedo decir que subo la de 2015 del 5 de mayo para acá y lo de este ejercicio pues lo de 2016 y estoy cumpliendo el lineamiento porque el lineamiento no aclara eso. Fíjate que, te digo, esta fue incluso una duda mía, te lo digo porque hemos estado yendo hacia los estados, a municipios exponiendo este mismo tema, y esa duda nos surgió en varias ocasiones, y en serio, o sea, la instrucción justamente que yo traigo es esa que te estoy exponiendo, que no solamente se publica desde el 5 de mayo en adelante, sino también se publica lo que nos requiere sobre Por los eso. periodos anteriores. Pero por ejemplo, en el ejemplo que te estoy poniendo, dime cuál es el periodo entonces que tengo que publicar. Porque yo no lo voy a interpretar, los que van a evaluar son ustedes, son las direcciones generales. Yo tengo que saber qué me van a evaluar. Cuando me viene el periodo vigente, por ejemplo, ahí es, desde que entra en vigor los lineamientos técnicos generales, ahí empieza justamente el periodo vigente en adelante. No sería desde el 5 de mayo. Entonces, ahí sería, esa parte es la parte del periodo vigente. Y referente a los ejercicios anteriores, si es anterior al momento en el cual
entraron en vigor esos lineamientos técnicos generales. ¿Sí? Ujú, ujú, ujú. Yo te diría lo que estás diciendo, que no necesariamente tendría que ser a partir de enero. Yo te decía que en periodo de actualización de la mayoría de la información que nos requieren es un periodo de actualización trimestral. Y en ese sentido, por ejemplo, es enero, febrero, marzo, ya pasó un trimestre, ahorita tenemos otro trimestre, un segundo trimestre, es marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y entonces la información vigente es la vigente a ese trimestre, porque la mayoría de las veces está pidiendo una actualización trimestral. Y por otra parte, lo referente a los ejercicios anteriores, yo sí lo consideraría también anual. El viernes yo estaría publicando para contrataciones, por ejemplo, lo correspondiente al actualizado hasta el día de hoy, es decir, a este trimestre, que es el segundo trimestre del año, y si me dijera, y 3 ejercicios fiscales anteriores, estaría subiendo lo que es de 2015, 2014 y 2013. Yo estaría haciendo eso. Ajá, ajá. Ok. Sí, 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 sí. Que la información que tenemos que subir este viernes, en específico, va a ser enero-marzo. Y toda la información que antes ya tenías en el POT, vas a cubrir el año anterior, ¿no? Sí, 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 suena muy, Si te muy pide bien. el criterio que publiques el año anterior, o son 2 años o 3 años, hay una que te pide 6 años, que son las estadísticas, ¿no? Entonces, alguien tendrá esa estadística de 6 años, pero alguien no tendrá ninguna estadística, pero ya le dicen, ahora la tienes que publicar. Entonces va a publicar la de este trimestre, ¿no? Sí, 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 sí. De acuerdo. No, y tienes razón, a final de cuentas este segundo trimestre todavía no ha vencido, realmente solamente estaríamos publicándole el primero. Sí, 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 una disculpa y gracias. Nada más por cuestiones de orden. ¿Quiénes quieren hacer preguntas? Por favor, levanten la mano para asignar turnos. Por ahí también había creo que una duda, un ¿Nadie? comentario. Por favor. ¿Uno? Ok. Ahorita paso el micrófono. Ujú, ujú. De 2015, pero decir, bueno, ¿dónde dice? La ley general dice del 5 de mayo. Entonces, yo sí necesito, y te pido el favor, que lo aclaren. Claro, o sea, que claro. me digan a partir de cuándo. Si quieren de 2010, no hay problema, pero nada más para Pero que quede poder bien saber claro. Sí, las sí, cargas sí, sí, de sí. trabajo que uno tiene, ¿no? Fíjate que ahorita quiero darle el micrófono a Julia. De todas maneras, por supuesto que nos sentamos bien con el licenciado Mendiola, con Arquímedes Martínez, y aclaramos ese detalle, pero quisiera en este momento pasar el micrófono a Julia, de favor. Hola, quisiera puntualizar 2 cosas. La primera, respecto al POT, el POT va a seguir funcionando normalmente, como si no existiera la plataforma, como si nada de esto estuviera pasando, actualizando y publicando la misma información que sigue vigente en la ley federal, ¿no? Por eso no hay problema. Respecto a la plataforma nacional, como bien ya comentaba el licenciado, se pide que la información de obligaciones de transparencia que no estaban ya especificadas en la ley que nos regía, es decir, la ley federal, serán publicadas o generadas a partir del 5 de mayo de 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las obligaciones que ya estaban contempladas en la ley federal y que ya estaban en el POT, esas sí se deberán de publicar de años anteriores en caso de que el criterio lo solicite. En el caso de las obligaciones de transparencia nuevas, tendrá que ser a partir del 5 de mayo. Este ejemplo que decían de algunas
responsabilidades que son de ejercicios anteriores, por ejemplo, 5 anteriores o 3 anteriores. Si no se ha generado, no hay ningún problema. Estamos pensando que esta plataforma pues va a continuar a lo largo de los ejercicios y de los años. Entonces, esta información tendrá que conservarse a partir del 5 de mayo de 2015. Es decir, que hasta dentro de 5 años podré ir bajando la información. Pero no quiere decir que si nosotros no generábamos una información y ahora me piden información de 5 años, pues lógicamente no vamos a poder publicar nada porque era información que o no se generaba o no estábamos obligados a presentar. Entonces, no sé si quede un poquito más claro este tema. Ahora, lo que decían de qué vamos a tener que estar subiendo al portal para el viernes, yo les podría decir que, en primer lugar, la información vigente, la del primer trimestre de 2016. Y, en segundo lugar, irse principalmente la información que ya tenemos en el POT o de obligaciones que ya nos estaban rigiendo, subirla por lo menos del año anterior y lo que tengamos, o más bien lo que no tengamos del 2015 de obligaciones de transparencia nuevas, tendremos que especificarlo con una leyenda fundada y motivada de las razones por las cuales no estamos presentando esa información aún, o si tenemos, como ya lo había mencionado mi compañero Isaac, especificar, subir información que ya sería la equivalente, aunque a lo mejor no sea exactamente la misma. Muchas gracias, Julia. Juan José va acá a hay otra comentar algo pregunta. más. Pero aquí antes había levantado aquí la mano, y ¿sí? después le damos la palabra, ¿sí? Una de las nuevas obligaciones de transparencia son las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial. Okay. Entiendo por lo que acaba de explicar Julia que se tiene que subir este viernes el primer trimestre. Mi plazo de conservación pues va más allá de los 3 años anteriores. ¿Qué plazo tengo yo para subir todas aquellas declaraciones a partir de la autonomía que es 2014, ahorita hasta hasta antes del primer trimestre? Fíjate que ahorita que está comentando esto Julia, incluso me sirvió muchísimo para machear esta duda que igual les decía que yo tenía, que había preguntado arriba con mis directores, y encuentro bastante lógico lo que ella comenta. Solamente nos van a pedir, y tiene que ver justo con el transitorio de los lineamientos técnicos generales, solamente nos van a pedir sobre las nuevas obligaciones de transparencia que pongamos la información relativa a esa obligación posterior al 5 de mayo de 2015. Yo entendería eso, realmente. O sea, pues, por ejemplo, en esta parte de declaraciones patrimoniales, que es una obligación nueva para nosotros, si estamos dispuestos incluso a publicar esa información sobre nuestras declaraciones, porque sí está la prerrogativa, si no lo queremos, eso queda reservado, ni lo difundimos. Lo que sí prevé, igual, el texto de los lineamientos es esta cuestión de que la información sería la relativa a esta obligación desde el 5 de mayo de 2015 en adelante. ¿5 de mayo? O sea, yo subo la información de declaraciones presentadas del 5 de mayo de 2015 en adelante. ¿Es lo que tengo que subir este viernes? De acuerdo al texto de los lineamientos es lo Así que es. yo estaría haciendo. Ahora, lo que no sé, y créanme que por eso aquí ya empiezo a Sí, tener sí, como hay un mucha poquito duda. como de dudas porque Sí. no lo habíamos como expuesto aquí en el instituto, y es el hecho de decir, si ahorita ya tenemos como una ruta crítica para que eso tenga que salir el viernes, yo no sé si de momento nada más nos van a dar chance justo de publicarlo del primer trimestre, pero esta cuestión ya es algo más como coyuntural realmente, ¿no? De algo que tendrían que estar haciendo Yo todos los también pediría obligados, que nos ¿no? aclararan esa parte porque ya es mañana. Pero ¿por qué les digo que aquí son como otro tipo de supuestos? Y créanme, yo por ejemplo no tengo realmente esta comunicación de lo que comentaba la compañera que tienen para el viernes para estar subiendo esta información. Es que la verdad, todo lo referente a la carga de información en la plataforma nacional, para todo sujeto obligado va a ser un periodo de 6 meses a partir de que entren en vigor esos lineamientos. Para nosotros, creo que hay otra forma distinta de cómo lo vamos a ir haciendo, ¿no? Y escucho que el viernes tenemos como fecha límite. El viernes tenemos la fecha de mañana, exacto, mañana. Entonces sí, yo esperaría que, no sé, justamente quizá por eso algo les digo muy coyuntural, yo no sé cómo lo hayan manejado ahí, si ya autoridades directamente con sus directores generales, estaremos cargando yo creo que por lo menos la del trimestre que acaba de pasar, ¿no? Que finalizamos y de este año 2016. Pero de esto, créanme lo que
no me han dado parte a mí, ¿no? Bueno, continuamos. Sí, por entonces, favor, vamos a ir continuamos con lo la que sigue. presentación. Ahora, en esta diapositiva, así como ya checamos lo que va en la plataforma nacional, lo que se mantiene en el POT, simplemente como nota al pie es importante que sepan que esos portales de obligaciones de transparencia que hasta el actual estamos operando, pues van a mantenerse en la red como repositorios históricos, de tal forma que la gente que quiera conocer sobre nuestras obligaciones de transparencia viejas, anteriores, las que estaban en la ley federal, van a poder seguir consultando la información acerca de estas en la red, porque ahí van a estar como un repositorio histórico esos POTs. Ya se me acabó la pila, ahí está. Bueno, no me cabe duda que esto no nos aplicaría ahorita a nosotros, pero los lineamientos técnicos generales prevén que pues para que justo se dé esta carga de información, pues habrá un plazo de 6 meses para que incorporemos tanto en nuestro portal de internet como en la plataforma nacional la información que se nos requiere. E incluso la información relativa a las fracciones 5 y 6 que tiene que ver con indicadores de resultados y de gestión se está dando a todos los sujetos obligados un periodo de carga de 1 año porque la mayoría de los casos no cuentan con indicadores de desempeño, de gestión de resultados. Aquí me queda claro que va a ser otra la lógica, ¿no? Porque tenemos que ser como punta de lanza del tema. Bueno, también aquí hay que saber que en tanto concluye la carga de la información en la plataforma nacional, simplemente reiterar que sigue operando nuestro antiguo portal de obligaciones de transparencia. Bueno, también es importante que sepan que viene previsto en los transitorios de nuestros lineamientos técnicos generales el tema de que va a haber una verificación diagnóstica y también una etapa de ajuste de nuestros lineamientos. En efecto, tenemos que estarnos preocupando por lo que va a ser una evaluación. Les digo, aquí tenemos la cachucha de sujeto obligado y también de órgano garante. Y en la parte de órgano garante, pues bueno, vamos a correr una evaluación. Esta se realizará una vez que pasen esos 6 meses de carga de información, que la mayoría de los sujetos obligados le estarán viviendo, iniciará esa etapa de verificación y evaluación. Y en ese sentido, es importante que sepan que esta primera vuelta de evaluación pues no tiene efectos vinculantes, solamente es un diagnóstico para medir, evaluar cómo les fue a los sujetos obligados con su carga de información, si tuvieron dudas, si incluso hay inconsistencias en los criterios con los formatos, si hay información que simplemente es a veces imposible generar. Esta parte pues tiene que ver con una lógica como de consulta pública. En realidad, si ustedes conocen la historia de la elaboración de los lineamientos técnicos generales, fue mucho de proponer un documento, un texto normativo a distintos sujetos obligados, a distintos niveles de gobierno, y en esta etapa igual de modificación de su texto, efecto de mejorarlo, va de la misma forma. Esta evaluación es para identificar las fallas que se hayan identificado en formatos, en criterios, si puede haber mejoras en el texto, en lo que es el sistema, y una vez que nosotros nos alleguemos de todo ese tipo de cambios o mejoras que ustedes propongan, pues justo se puedan realizar esas modificaciones en el texto de los lineamientos, en el sistema, en el primer trimestre de 2017. Ahora, es importante que también lo tengamos en consideración, a final de cuentas también tenemos esta cachucha de sujetos obligados, que tenemos un plazo de 6 meses para que hagamos las adecuaciones pertinentes a nuestro marco normativo. Les decía que aquí hay un cambio de paradigma, que ya no solamente es la unidad de transparencia que encarga la información en la plataforma, sino que cada unidad administrativa cuenta con su enlace para cargar esa información. Y bueno, eso se tiene que ver reflejado en nuestro reglamento interior, en un estatuto orgánico, porque pues para mí es muy sencillo decir, bueno, ustedes ahora son los responsables de la carga de información. Pues si me la creen, qué padre, pero si la verdad en el artículo que justo los faculte a ustedes no lo dice, pues la verdad simplemente no es como decir nada. Tiene que quedar esto respaldado en un instrumento normativo, de tal forma que se prevé un plazo de 180 días naturales para que hagamos las modificaciones en nuestros reglamentos interiores u otra normatividad interna que nos faculte. Y ya casi pasando al tema de la carga de información, también invitamos desde nuestros lineamientos a que se observen los lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, porque van de la mano. Lo que es este instructivo tipo normativo sobre qué nos piden las obligaciones de transparencia va muy de la mano con la operación de la Plataforma Nacional. De manera muy breve, que estoy seguro que esto ya lo han visto ustedes, están las obligaciones comunes, son estas 48 obligaciones comunes. Identificamos algunas más difíciles que otras.
simplemente porque en algunos casos hay problemas en lo que es una gestión documental óptima, en algunos temas tendremos incluso que ordenar bien nuestros archivos, ponerlos en orden, con base en todos los instrumentos de control y consulta archivística. Por otra parte, podríamos también pues identificar problemas en lo que es la adopción simplemente de un nuevo sistema tecnológico. Tenemos que tomarnos el tiempo para familiarizarnos con la plataforma nacional. Hay que checar también la cuestión de cuáles son las áreas responsables de pues, poseer o generar determinada información relacionada con las obligaciones de transparencia. Y nosotros, a otros sujetos obligados, y creo que también aquí nos debe de aplicar bien esto a nosotros, tenemos que hacer un tendido de todas las obligaciones de transparencia comunes y específicas que nos apliquen, con una propuesta de las direcciones generales que podrían ser responsables de generar o poseer esa información, a efecto de que empecemos a identificar quién es responsable de cargar qué cosa. Por otra parte, también hay que pues empezar a pensar en el tema del volumen de la información. Les decía, nos piden cargar información en formatos Excel, ahí va a ser mucha transcripción, pero también hay obligaciones que nos piden versiones digitales, y bueno, también hay que estar haciendo esos respaldos en formatos digitales. Nosotros igual estamos recomendándolo que pues poco a poco vayamos transfiriendo lo que son esos archivos a formatos abiertos, a efecto de que pues tal vez llegue el momento en el cual ni siquiera tengamos que estar digitalizando, porque todos los documentos que tengamos son electrónicos, cuentan con una firma electrónica, y no es que no hay que estar así haciendo el escaneado de todo lo que tenemos en físico. Seguidamente, pensando principalmente en lo que son las nuevas obligaciones de transparencia, está el reto de las versiones públicas. Nosotros sabemos que pues cada versión pública tiene que pasar por comité de transparencia. Y en ese sentido, pues hay que hacer igual una ruta crítica de, bueno, ya analicé los documentos que a mí me toca subir a la plataforma, identifico que en algunos sí puedo subir toda la información sin problema, otros tienen información clasificada, ya sea reservada o confidencial. Y bueno, tenemos que pasarlo a comité para que en todo caso generemos versiones públicas de tal o cual expediente. Y hay que pensar en esos plazos para que resuelvan nuestros comités. Asimismo, están temas de registro financiero y de bienes en toda la parte de, por ejemplo, puede ser tanto cuestiones presupuestarias, pero el mejor ejemplo es en la parte de bienes, muebles e inmuebles que poseemos. En el caso de estos lineamientos técnicos generales, no solamente son de aquellos que seamos dueños, sino también aquellos que arrendemos. Y hemos notado en muchos sujetos obligados que tienen muy en orden todo aquello que sí poseen, que lo han adquirido, pero muchos de los bienes que simplemente están arrendando, y puede ser desde un edificio hasta sistemas de cómputo, pueden ser escritorios, pues no hay una relación precisa. Y entonces necesitamos también poner en orden lo que son nuestros registros de bienes. Aquí les presento en términos generales lo que son las obligaciones específicas. La que nos corresponde atender a nosotros es el artículo 74, que es organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, relacionado con el artículo 70. Por eso es el que nos aplicaría a nosotros como sujetos obligados, el artículo 74. Y en ese sentido también los invito a que ustedes revisen el anexo de los lineamientos técnicos generales correspondiente al artículo 74 para que veamos ahí qué obligaciones de transparencia nos aplican. Aquí me salto un poco esta parte. Quiero llegar a lo que dicen los artículos 81, 80, 81 y 82 sobre lo que es la información considerada de interés público, y también esto es importante para nosotros, hay todo un procedimiento, aquí también, y lo pongo en nota al pie, no sé cómo lo vamos a resolver si lo tenemos que hacer para el viernes, pero lo ideal, como está planteado en el texto normativo, es de la siguiente manera, y es, en las obligaciones comunes de transparencia, identificamos la fracción 48, en la cual nos están solicitando información considerada de interés público, que puede ser otra información útil o relevante o información considerada de interés público. Bueno, ¿cómo determinamos eso? El procedimiento que se ha determinado consta de las siguientes fases, y el primero es que nosotros hagamos un listado de información que nosotros consideremos que es de interés público. Lo mandemos a nuestro órgano garante, que aquí seremos nosotros mismos, y ese órgano garante verifique o revise ese listado de temas considerados de interés público, lo contraste con nuestras facultades y justo corrobore y diga, sí, esto sí sería muy bueno que ustedes lo difundan, además de las obligaciones que ya ustedes tienen que cumplir, eso también sería adecuado que ustedes lo difundan a la ciudadanía. Y una vez que haga ese contraste, que diga, tal vez suba otros temas nuevos, que baje otros, que simplemente apruebe los que ya están ahí propuestos,
El órgano garante dictamina que esos son los temas que van a quedar y nosotros después de eso tendríamos ya que subirlos, toda esa información de los temas considerados de interés público, tendríamos que subir la información relativa a estos en el apartado de la fracción 48 de la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero si se dan cuenta, aquí es pues igual todo un procedimiento, que creo que para efectos prácticos no creo que esto nos salga de aquí al viernes, porque tenemos que hacer esa lista de temas de interés público, que nos lo revise, seguramente la Dirección General de Enlace, que nos corresponda, que nos lo dictamine y que venga de vuelta y que esas se nos hagan obligaciones de transparencia nuevas. Tendremos que eso correrlo más adelante. Ahora bien, en lo que se refiere a el tema de personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad, hay un procedimiento algo semejante. Lo primero es que nosotros, como sujetos obligados, tenemos que mandar un listado al órgano garante diciendo a estas personas físicas y morales, yo les entregué recursos públicos y los ejercen, o yo les di la potestad de ejercer actos de autoridad. Por poner un ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho esto con 100 personas, mandamos ese listado de 100 personas. El órgano garante, nuestra Dirección General de Enlace, toma esa lista y de esas 100 personas identifica por elementos como los que están aquí considerados como el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental, si se trata de funciones gubernamentales y si el gobierno participó en su creación. Tomando en consideración estos elementos, solamente determina de qué personas físicas y morales vamos a requerir información considerada de interés público y les vamos a pedir información relacionada con las obligaciones de transparencia. De tal forma que al final simplemente puede ser que el órgano garante nos diga, de esos 100 solamente quiero que tú me des información de 50, porque dado su nivel de financiamiento público, de esto sí me interesa conocer justo cuánto dinero le soltaste y cuánto dinero le están ejerciendo que es público. Entonces, ya que hagamos ese primer tendido, ya está ese dictamen sobre qué personas tenemos que reportar esa información, la segunda pregunta sería, bueno, ¿y qué información tenemos que hacer pública acerca de esas personas? Vuelve otra vez un procedimiento muy semejante y es, ya teniendo identificadas esas personas, lo que va a pedir el órgano garante a las personas físicas y morales que ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad es que le digan aquella información que esas mismas personas consideran que es de interés público, sobre esos recursos que están ejerciendo, sobre ese acto de autoridad que están ejerciendo. Y entonces, igual, regresa ese listado de temas de interés público al órgano garante y el órgano garante vuelve a dictaminar, yo quiero justo entonces sí, que me publiques información sobre este tema, sobre este otro, esto lo voy a considerar como información considerada de interés público o te puedo pedir incluso que tú cumplas con tales o cuales obligaciones de transparencia, tal como si fueras un sujeto obligado más. Entonces, esto solamente ahorita se los pongo aquí sobre la mesa, si se dan cuenta es un procedimiento que lleva su tiempo, que no creo que lo saquemos para el viernes, pero que en su momento lo tendremos que hacer, porque así lo tiene que estar haciendo Federación, Estados y municipios. Y finalmente, como para que ustedes simplemente lo conozcan, está el artículo 83 que pide que se haga un esfuerzo adicional en materia de transparencia para el caso de instituciones relacionadas con el sector energético. No me meto más detalles porque no lo somos nosotros. Finalmente, quiero señalarles que para el tema de la carga de la información en la plataforma nacional, tenemos 3 tipos de carga de información. Una que es formulario web, otra que es carga masiva y otra que es interoperabilidad de sistemas que permite la exportación de la información. Se consideraron 3 formas de carga de la información a efecto de que se adecuara a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque hay obligaciones de las cuales ya estuvimos reportando desde antes información. También contamos con sistemas electrónicos o bases de datos que simplemente ya cuentan con la información que nos está requiriendo una obligación de transparencia, o de plano, cuando no hay nada, pues también por eso está la carga por pantalla. Voy a comentarlas con ustedes una por una. En el caso de formulario web, aquí está el ejemplo de lo que es la obligación de transparencia de marco normativo. Aquí está, por ejemplo, nuestro formato, aquí está lo que a ustedes les va a aparecer en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el CIPOT. Y aquí tendríamos que estar cargando para cada uno de los criterios establecidos en los lineamientos de información referente a marco normativo. Por ejemplo, está tipo de normatividad, denominación de la norma, fecha de publicación en el DOF o en otro medio, fecha de última modificación. Bueno, son todos los criterios que aquí nos solicitan. Y ahí es que uno lo vaya cargando uno por uno. Ajá. O que lo hicieran en conjunto con el personal de DGETI,
pero en lo particular sí estoy como muy interesada en que nos puedas apoyar subiendo algo, que es donde nos queda como mucha la duda. Entonces, de alguna forma ir viendo el marco teórico está buenísimo, pero, o sea, justo por la premura del viernes sí nos gustaría que pudiéramos hacer algo como en conjunto. Me parece, por lo que he visto en otras presentaciones, que justo lo que trae tecnologías va muy en ese orden de ideas. Sí, Si bien- pero si te puedes regresar. Sí, Creo sí, claro. que yo cuando vi esta parte de la presentación y quisiera que nos enfocáramos a eso, pásale, ¿Aquí? a la siguiente, donde están tus numeritos. Claro, claro. Acá. Ese. Tenemos ahorita cuando menos 3 herramientas que vamos a utilizar, que son los formatos de carga, el POT en sí mismo y los lineamientos. Lo que es muy interesante de esta diapositiva es que lo que ustedes tienen de aquel lado son los criterios que vienen en los lineamientos. Y aquí relacionado es lo que ustedes ven en pantalla. Entonces, el criterio 1 corresponde a donde acá, esta es la pantalla, digamos, que se va a ver, es el 1. Si tuvieran alguna duda de qué campos hubo aquí, es que se remitan a los lineamientos. A los lineamientos donde vienen los criterios. Los criterios, como se los explicaron Isaac hace un momento, hay unos que son sustantivos y otros que son adjetivos. En principio tendríamos que atender a los sustantivos, porque los adjetivos nos hablan de cuándo tenemos que volver a hacer esto, por ejemplo, de los periodos. Entonces, donde ustedes dicen criterios sustantivos de contenido, por ejemplo, el criterio 1, tipo de normatividad, es su opción 1, es la primera casilla, y ahí les va a desplegar. Si ustedes tienen duda, se van al libro, a los criterios, al escrito. La otra parte es que también estos criterios están relacionados con los formatos de carga, cuando se hacen cargas masivas. Esto, por ejemplo, tenemos año, tipo de normatividad, digamos, y ahí ya trae un número que te dice la 1, la 2, la 4. Esto va relacionado con los catálogos que se hayan emitido, o sea, para tipo de normatividad. Se les enviaron ayer, me parece, unos escritos donde vienen ya sus usuarios y sus passwords. Y la liga. Bueno, ahorita les explican por qué. ¿Dónde están los de DGT? Pero ustedes van a poder visualizarlos con esos usuarios y passwords. Bueno, entonces… Bueno, ya, independiente, ahorita si quieren resolvemos. En la carga, al final, estos formatos XLM, pueden ustedes empezar a hacer Excel, unas hojas de Excel donde tengan los campos para posteriormente copiarlos a los formatos en cuanto se liberen. Sí, a lo que me refiero es que pueden empezar ya. Pero, por ejemplo, cuando estábamos hace un ratito con el comentario de tu colega, justo señalabas que ya tenían incluso un usuario y una contraseña. Sí, pero espera, si hablas de eso significa que tú ya puedes acceder a la plataforma. Y… En ese sentido, lo que quisiera decirte es, así, y créeme que nosotros igual estuvimos como en la parte de definición ahí de todos los criterios que se deben de estar requiriendo a los sujetos obligados en la plataforma. Si ya tienes usuario y contraseña, es que sí puedes acceder al formulario web, así individual, y sí podrías acceder al Excel. Perdón. Ahora, lo que sí puede venir hacia adelante es justo la explicación bien del de tecnologías, que te diga bien a dónde acudir justamente en la plataforma, ¿no? Que eso viene a continuación. A ver, buenas tardes. Primero que nada, gracias. Sabemos que estamos en un periodo pues intenso en donde estamos trabajando contra reloj y el volumen de información es muy vasto. Entiendo, según me comentan los compañeros de tecnologías de la información, que la clave que ayer les dieron
en teoría ya debería de estar funcionando. Ahorita ellos les van a dar el procedimiento puntual sobre cómo van a ingresar directamente a la plataforma nacional. El alcance ahorita de la charla es precisamente que ustedes tuvieran un direccionamiento de criterios sobre cómo reaccionar ante el llenado de determinados formatos. Y sobre todo, en este caso, ustedes tuvieran visualizados que el procedimiento de carga de información que ustedes van a poder realizar es de por tres vías. Uno, por la carga registro por registro, que es precisamente la siguiente diapositiva. Esta, si ustedes deciden, por ejemplo, cargar información del rubro marco normativo y se supone que tomaran la decisión de que cargaran, digamos, documento por documento, verían una pantalla de esta forma en la cual están perfectamente registrados lo que denominamos en los lineamientos técnicos como criterios sustantivos y que tienen también, a su vez, llenando todos los campos en esta pantalla registro por registro, el cumplimiento de todos los criterios que están referidos en los lineamientos técnicos. Por otra parte, en la siguiente diapositiva que ya les habían mostrado, me la pasa la siguiente, de favor. Esta se quedó congelada. Ok, en esta diapositiva, como se darán cuenta, en realidad son archivos Excel, que es una traducción de los cuadros que vienen dentro de los lineamientos técnicos, y el planteamiento que les hacemos es que ustedes, atendiendo a las diferentes columnas, cada renglón es un registro, les permitiría entonces subir la información y de manera primero muy intuitiva, mis colegas de tecnologías de la información darán mayores detalles, simplemente les diremos que a partir de este cuadro Excel se estarían transformando todos los datos en un archivo XML, que ese es el que a final de cuentas nos va a permitir subir la información a la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, para el reto que tenemos, el primer planteamiento que les haría es visualicen, dependiendo del volumen de información, cuál de las dos rutas van a elegir. Por carga de registro, verían la máscara anterior. Por carga de información masiva, es decir, y que esa es casi la que la mayoría vamos a tomar, sería bajar precisamente los formatos que están aquí disponibles. Ahora, esos elementos, lo que les decimos es que independientemente de que tuviéramos la contrariedad de accesibilidad que en ocasiones se nos han dado, sí podríamos hacer los ejercicios por lo menos de identificación y ya por lo menos con un registro preliminar en otro formato de lo que serían cada uno de los registros atendiendo cada uno de los criterios. Entonces, creo que esa sería en todo caso la información relevante que podría derivar precisamente de cómo están construidos los lineamientos técnicos y pasarle entonces la voz a los compañeros de tecnologías de la información para que entonces veamos estos problemas de accesibilidad de manera más detallada y creo que entonces de esa manera el taller pudiera cumplir sus objetivos. ¿Ok? Antes de darle la palabra a la Dirección General de Tecnologías de la Información, vamos a tomar un receso de 15 minutos afuera. ¿No quieren? Bueno, hay bocadillos. Ok, es la que sigue. Sí. Entonces, bueno, si alguien quiere salir por algún refresco, una bebida, están afuera disponibles y… Perdón. Ajá. Que sea de 5 minutos, ¿les parece? 5 minutos Un momento, de receso. perdón, una última En lo que pregunta. preparamos. Perdón, una última pregunta. Me comentas que lo que van a hacer es una simulación. Yo propongo que si se puede hacer en mi computadora o en cualquiera otra, que hagamos real una prueba. Pero es que… Lo que pasa es que es lo que tiene…